Listo, todo ok, todo ok. Vamos a empezar a compartir la pantalla. 2 y 2 estamos empezando exactamente, ¿está bien? 2 y 2 estamos empezando exactamente. Listo, mientras que carga, acá vamos a ver la diapositiva. Bueno, el tema de hoy día es magnitudes, ¿no? Magnitudes físicas, ¿no? El tema de hoy día es magnitudes físicas. Bien, vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de ello. Listo. Creo que ya se puede lograr observar la pantalla, así que vamos a comenzar, ¿no? Primeramente, antes de mencionarte qué es una magnitud física, tienes que conocerla, ¿no? Tienes que primeramente de dónde nació. Y la diapositiva de aquí, primeramente vamos a hablar de lo que son magnitudes, las principales, las fundamentales, ¿no? Primeramente vamos a hablar de las magnitudes fundamentales, de las cuales vamos a dividir en 5 partes: introducción, en hablar de las magnitudes físicas, ¿no? Fundamentales, hablar del sistema internacional de unidades, hablar de las magnitudes fundamentales en el sistema internacional y por último hablar de las magnitudes físicas auxiliares. Todo esto va a pertenecer a las magnitudes físicas principales, ¿no? Fundamentales también, como lo quieres llamar. Primeramente, en introducción, mencionamos un ejemplo. Dice, en nuestra vida cotidiana, muchas veces hemos escuchado cerca de 1 kilo, ¿no?, de arroz, de medio litro de gaseosa, terrenos de 100 metros cuadrados o incluso autos que se mueven a 70 kilómetros por hora. Estas cantidades, tanto el valor numérico como la unidad que lo acompaña, se conoce como magnitudes físicas. Entonces yo sé muy bien que cuando, por ejemplo, tu mamá te fue el hijito, anda al mercado, tráeme eh, tráeme no medio litro de gaseosa, tráeme 1,5 litros, ¿no? Entonces, tú te preguntarás, dentro de las magnitudes físicas, claramente me está diciendo que una cosa, ¿no?, es el valor y otra cosa es la unidad. En este caso de la gaseosa, del medio litro de gaseosa, ¿cuál sería el valor numérico? El valor numérico sería el medio, ¿no? Este es el valor numérico. Todos conocemos que es un valor numérico. Listo. Y el litro de gaseosa sería su unidad. El litro de gaseosa sería su unidad. Y acá, dentro de 1 kilo de arroz, cuando tu mamá te dice, a ver, hijito, tráeme 1 kilo de arroz, el valor numérico, ¿quién sería? Sería el 1. ¿Y cuál sería su unidad? Su unidad sería kilos, ¿no? Su unidad sería kilos. También cuando me hablan de 100 metros cuadrados, ¿por qué me hablan de 100 metros cuadrados? Bueno, esta parte es cuando hablamos de terreno, ¿no? Cuando hablamos de áreas. Espero que en algún momento sepas y te han enseñado qué es un área, ¿no? Entonces, cuando hablamos de áreas, usamos típicamente metros cuadrados. Típicamente, digo, porque no solamente metros cuadrados es la unidad de terreno, ¿no? También se calcula por lotes, bueno, son detalles, etcétera. Entonces, el valor numérico aquí sería 100 y acá la unidad, ¿no?, sería metros cuadrados. Al momento todo correcto, listo, continuamos. Eso es una magnitud física. Una magnitud física es cuando posee un valor numérico y a este valor numérico tiene acompañado una unidad. Y ya sabes, la unidad puede estar en kilos, litros, ¿no?, metros cuadrados, kilómetros por hora, pero no son todas las unidades. Aquí vamos a conocer más. Listo. Primeramente, es una magnitud. Vamos a definir qué es una magnitud. Una es toda aquella que puede ser medido, ¿no? Este valor numérico que nosotros le dábamos, no le dábamos por así porque queremos. No, 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 no. Sino nosotros, estas magnitudes se pueden medir. Por eso es que nosotros le damos valores numéricos, porque se pueden medir y que puede ser percibido por algún medio, ¿no? Las magnitudes físicas son numerosas, ahí está, son numerosas, son números, y describen los fenómenos físicos que suceden, ¿no? Como tú puedes ver, tú, por ejemplo, te encuentras con un objeto, a ver, por ejemplo, te acercas y vas a preguntar por un objeto, a ver, por ejemplo, por una bicicleta, ¿no? Y te dicen, esta bicicleta pesa tanto. Entonces, el peso se va a evaluar con kilogramos. No necesariamente, también hay otras unidades, ¿no?, de los pesos. Pero vemos aquí que sucede una magnitud. La bicicleta lo está midiendo, pero ¿de qué manera?
de pesos, ¿no? Entonces lo está midiendo, ¿de qué manera? De pesos. Entonces la unidad tendría que estar en kilogramos, ¿no? Etcétera. Entonces, como estamos hablando del problema, ¿no? De la magnitud física, del fenómeno físico, ¿no? Porque cuando sucede esto del peso, el peso sería un fenómeno físico, ¿no? El fenómeno físico sería un peso, ahí está. Entonces, esto nosotros a este tipo de fenómenos físicos tenemos que se le puede, ¿no? Se le puede dar un valor numérico, como podemos ver, se le pueden medir, esa es una magnitud. La magnitud se puede medir, ¿no? A todo fenómeno físico. Entonces, como te había mencionado, un fenómeno físico puede ser el peso, pero también puede ser la rapidez, la aceleración, la masa, ahí está el peso, el tiempo, ¿no? Porque el tiempo también lo podemos medir en segundos, en horas, en minutos. La temperatura también tiene unidades, ¿no? Grados Celsius, etcétera, ¿no? Fahrenheit, todo es la temperatura también, hasta el volumen. El volumen es la más, hasta el volumen también. El volumen sería todo, creo que metros cúbicos sería el volumen, por ejemplo. También la presión, ¿no? La presión, la intensidad de la corriente, etcétera, etcétera. En nuestra vida cotidiana nosotros poseemos diferentes fenómenos físicos, ¿no? Y está en nuestra vida diaria, ¿no? Nosotros ni bien nos despertamos, podemos darnos cuenta que existen diferentes fenómenos físicos. Hasta nosotros poseemos esos fenómenos físicos. Por ejemplo, nosotros poseemos masa, nosotros poseemos peso, nosotros usamos el tiempo, ¿no? Vemos que está ahí. Nosotros también podemos aplicar la aceleración, nosotros también podemos tener temperatura, ¿no? Nosotros tenemos volumen, nosotros también tenemos presión del cuerpo. Bueno, la intensidad de corriente no está dentro de nosotros, pero como te puedes dar cuenta, estos fenómenos físicos también poseen dentro de nosotros o también nosotros lo podemos generar, ¿no? Generar. Muy bien, espero que hasta el momento hayas entendido qué es una magnitud. Ahora vamos a clasificar la magnitud. Se divide en dos. Se divide según su naturaleza, ¿no? O se divide según su originalidad. Primero vamos a basarnos según su naturaleza. Según su naturaleza, existen las magnitudes físicas fundamentales, las magnitudes auxiliares, ¿no? Las auxiliares, las magnitudes físicas derivadas, eso según la naturaleza. Esto es según la naturaleza. Pero según su origen, también hay dos. Está las magnitudes físicas escalares y las magnitudes físicas vectoriales. Todos estos tipos de magnitudes vamos a verla, ¿ya? Vamos a ver aquí. Entonces, primeramente, ¿qué es una magnitud física fundamental? Como te diste cuenta, la magnitud física fundamental es un tipo de magnitud según su naturaleza, ¿no? Eso estamos viendo. Entonces, una magnitud física fundamental son los siguientes. Estas magnitudes físicas son fundamentales. Por ejemplo, la longitud, ¿no? La longitud es una magnitud física fundamental. ¿Qué es la longitud? Dice que el concepto de la longitud tiene su origen en la palabra latina longitudo y se destina a nombrar la magnitud física que permite marcar la distancia. Entonces, este fenómeno físico llamado longitud nace del momento de que nosotros intentamos calcular, ¿no? Calcular esta longitud también conocida como distancia, que se separa dos puntos en el espacio, ¿no? Estos son imaginariamente, ¿no? Imaginariamente son, tú separas dos puntos, calculas y ves que de ese punto al otro punto mide tanto. Entonces, este es la primera magnitud fundamental, la longitud, la cual se puede medir, ¿no? Obviamente, toda magnitud se puede medir bien. Y sus unidades, recuerda, dentro de la magnitud, una cosa es su valor numérico, que sería la distancia, y otra cosa sería la unidad. ¿Qué unidades usaría la longitud? Usa el metro, el kilómetro, el pie, centímetro, la pulgada, etcétera, ¿no? Etcétera. Bien, ahora, otro tipo de magnitud, ¿no? Otro tipo de magnitud física fundamental sería la masa. La masa dice que es un concepto que identifica aquella magnitud de carácter físico que permite identificar la cantidad de materia contenida en nuestro cuerpo, en un cuerpo. Bueno, como yo también he mencionado, la masa nosotros poseemos, pero no necesariamente, también la masa se encuentra en otros objetos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de masa, bien
podemos mencionar nuestra masa que nosotros poseemos, o también existen masas, ¿no? Diferentes objetos, ¿no? En diferentes objetos. Por eso que se dice contenida en un cuerpo. Esta noción tiene su origen en el término latino masas, ¿no? Masa. Muy bien. Tenemos, y la masa, sus unidades de la masa serían la libra, el gramo, el kilogramo, que nosotros usamos la tonelada, la onza, y etcétera. Existen diferentes tipos de unidades, ¿no? Existen diferentes tipos de unidades. La siguiente magnitud, la más conocida, el tiempo, ¿no? El tiempo, ¿no? Alguna vez, capaz a ti ya te he mencionado sobre esta magnitud física, y si no te estamos mencionando, la magnitud física del tiempo, ¿no? A ver, tú ves tu celular o tú ves tu reloj y a la primera vista te das cuenta. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en nuestro reloj? Podemos observar las horas, los minutos, los segundos. Entonces, lo que nosotros podemos observar en nuestro reloj es una magnitud, es el tiempo, ¿no? Dice que en física se llama tiempo a una magnitud que sirve para medir la duración o separación de uno o más acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si yo te dijera, hace 3 años pasó esto de aquí? Yo te diría, ¿no? ¿Qué pasaría si hace 3 años pasó esto de aquí? Tú me dirías, eso se llama tiempo. ¿Por qué? Porque estás considerando acontecimientos. Ah, entonces como yo estoy considerando un acontecimiento que en el tiempo avanzó hacia atrás, entonces se le llama tiempo. De aquí nació el tiempo, ¿no? Cuando en el mundo antiguo dijeron ya, ayer, anteayer, ¿no? Empezaron a decir hace tanto, cuando empezaron a contar, ¿no? Eso de ahí nació. Esto permite ordenarlos, ¿no? El tiempo me da un orden y una secuencia, ¿no? Si determinar si ocurren o no en simultáneo. Muy bien. Algunas unidades sería segundo, el minuto, la hora, el día, la semana, el año, ¿no? Etcétera. La siguiente magnitud principal es la temperatura. La temperatura, a pesar de ser también percibida por los sentidos, como la masa o la longitud, lo es de una forma más esquiva. La temperatura es un poco más esquiva. Sensaciones subjetivas pueden hacernos decir que este objeto está más caliente o más frío que aquel otro, pero esta afirmación puede ser peligrosa si no se tiene cuidado. Muy bien, la temperatura, no podemos jugarnos con la temperatura. Tú sabes muy bien que ahorita en lo que pasa en el mundo, no estamos en un problema muy grande. Y hemos visto que los pacientes que sufren de esta enfermedad, ¿no? Que la famosa COVID-19, nos damos cuenta que una de las afectaciones que le pasa a la persona es su cambio de temperatura. Le da fiebre, ¿no? Entonces, dentro de esta enfermedad vemos que se aplica demasiado lo que es esta magnitud principal, la temperatura, ¿no? La temperatura afecta demasiado. Y con esto, y gracias a la temperatura, nosotros podemos decir si esto es más caliente o es más frío, ¿no? Podemos usar estos términos que aquel otro. Entonces, pero la temperatura tenemos que tener mucho ojo. Para nosotros poder medir la temperatura necesitamos de diferentes objetos. No podemos decir, no podemos afirmar a simple vista si esta persona está caliente o si esta persona está fría, ¿no? O si esta persona tiene 37 de grados Celsius. Entonces, nosotros con la temperatura no debemos jugar porque la temperatura se mide con objetos, ¿no? Entonces nosotros no podemos afirmar a simple vista, tenemos que usar estos detalles, ten mucho cuidado. Muy bien. Sus unidades sería el Celsius, Kelvin, Fahrenheit, ¿no? Fahrenheit, esos tres. Bueno, existen cuatro, creo, también existe otro, pero bueno. Ahora entonces la intensidad de la corriente. Esa es otra magnitud fundamental, ¿no? Otra magnitud fundamental, la intensidad de la corriente. Tú a simple vista te despiertas, ves tu cuarto y ves arribita que hay. Hay un foco. Yo también ahorita estoy en mi sala y veo arriba que hay un foco. Y si nosotros usamos el interruptor, ¿qué sucede? Se enciende, ¿no? Entonces, a esta acción de presentarnos, ¿no? Una luz o toda esta instalación se le considera intensidad de corriente. La corriente eléctrica, ¿no? Que nosotros lo usamos mucho hoy en día para cargar nuestro celular, para ver la televisión, ¿no?
Para diferentes cosas usamos la intensidad de la corriente. Listo. Dice que es el movimiento generado por las cargas eléctricas, ¿no? Es el movimiento generado por las cargas eléctricas, ya sea de atracción o de repulsión, ¿no? Bien puede ir, bien puede regresar. La fuerza entre las cargas la impulsa a moverse, ¿no? Recuerda, dentro de estos cablecitos, aunque tú no lo creas, existe una fuerza que lleva la electricidad. Todos estos cables lleva la corriente, ¿no? Lleva la corriente. Pero tú te preguntarás, profesor, la corriente, la luz es demasiado rápido. Yo ni bien prendo, ni bien aprieto mi interruptor, ya la luz se prende al toque. Sí, es la verdad, la luz posee una velocidad demasiado grande que hasta hoy día el ser humano no ha podido crear un objeto que pueda llegar a esas velocidades, ¿no? A esas velocidades como es la luz. Entonces, hasta el momento no se ha podido. Pero yo siento que en un futuro, tal vez no tan lejano, podamos, ¿no? Con las tecnologías muy avanzadas de hoy en día. Dice, bueno, como te había mencionado, que existe una fuerza dentro de los cables que lleva la corriente, ¿no? Que impulsa a moverse, generándose esta corriente eléctrica. En la mayoría de los casos, las partículas que se mueven son la carga negativa, ¿no? Es decir, los electrones. Espero que también te haya mencionado cuando es una carga negativa. Y cuando se llama positivo, ¿cómo se llamaría? Otro, ¿no? Entonces, tenemos que ver esos detalles. Pero lo más, como cuando nos enseñan química, por ejemplo, nos dicen que más existe carga negativa, ¿no? Esto se le llama los electrones. Y después, cuando no posee ni positivo ni negativo, neutro, ¿no? Cuando posee positivo, otro, protones, ¿no? Entonces, así. Entonces, su unidad de la intensidad de corriente sería el ampere. El ampere será, ¿no? El ampere. Muy bien. Y por último, la intensidad de luminosa, ¿no? La intensidad de luminosa. Una cosa era la corriente y otra cosa es la luz, ¿no? Acá ten mucho cuidado. Una cosa es hablar de corriente. La intensidad de corriente es lo que está acá, dentro de los cables. Dentro de los cables, la corrida de la corriente, todo este movimiento de la corriente que sucede en el cable, se llama intensidad de corriente. Pero a la acción de corriente, o sea que cuando la corriente llegue hacia un foquito y se logre la intensidad de luz, ¿no? Cuando se forma una luz, esto es intensidad de luminosa. Es muy diferente. Una cosa es hablar de la corriente que sucede entre los cables y otra cosa es que ya suceda la acción de la luz. Es muy diferente, porque la corriente solo funciona, no solo da acción a la luz, ¿no? Porque la corriente vemos que se usan en diferentes maneras. Entonces, pero si nosotros usamos la corriente para prender un foquito, aquí nace la intensidad de la luz, ¿no? Se le conoce, indica la cantidad de luz que es percibida, ¿no? El término científico empleado es el flujo luminoso, también se le conoce así, pero todos nosotros lo conocemos como luz, y su unidad sería la candela, ¿no? La candela sería su unidad de la intensidad luminosa. Muy bien, otra magnitud fundamental sería la cantidad de sustancias, ¿no? Se define la magnitud de cantidad de sustancias para poder relacionar masas o volúmenes de sustancias que se puedan medir a escala macroscópica, ¿no? Macroscópica. Entonces, al momento de hablar de la cantidad de sustancia, como puedes ver aquí en el dibujito, vemos que está mezclando diferentes sustancias. Entonces, al momento de aplicar esta cantidad, porque cada sustancia tiene una cantidad, ¿no? Se le conoce como cantidad de sustancia, ¿no? Cada uno posee una cantidad, cada sustancia, en cada tubito de ensayo, ¿no? Muy bien, entonces a la mezcla se le llama cantidad de sustancia. ¿Qué más? Que se pueden medir a escala macroscópica, ¿no? Se puede medir a escala con el número de partículas que hay en esa cantidad. Aquí las partículas funcionan, aquí las partículas se usan, y las partículas donde se encuentran, las partículas se encuentran en todo tipo de sustancia, ¿no? En todo tipo de sustancia. Muy bien. ¿Qué es lo que interesa saber desde el punto de vista de las reacciones químicas y que, como ya sabes, no es posible contar? Ah, ya. Entonces, en la cantidad de sustancia, al momento donde nosotros empezamos a mezclar sustancias, ¿no? Empezamos a mezclar diferentes líquidos, metales, por ejemplo, no metales, diferentes tipos de químicos empezamos a mezclar. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que cuando empezamos a mezclar,
empezamos a usar diferentes cantidades en las sustancias, ¿no? Entonces, y al nosotros mezclar todo esto, de aquí nace la reacción química. ¿Por qué se le conoce como reacción? Porque al momento de mezclar todo, el resultado, el resultado de esta mezcla va a ser la reacción química, es cómo va a reaccionar, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar esta mezcla química? Por eso se le conoce como la reacción química. Pero nosotros no podemos tocar este tema, nosotros no podemos hablarte de este tema porque es muy delicado, ¿no? La cosa de reacciones químicas. La unidad sería mol. Entonces, ahora hablemos del sistema internacional. Vamos a recordar, vamos a repasar de nuevo. Las magnitudes principales eran las magnitudes físicas fundamentales, era la longitud, era la masa, era el tiempo, era la temperatura, era la intensidad de corriente, era la intensidad luminosa, era la cantidad de sustancia, ¿no? Esas eran, así que apréndetelo, apréndetelo. Listo. Ahora hablemos del Sistema Internacional de Unidades. En 1960, durante la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas, llevada a cabo en París, se elaboró un nuevo sistema denominado Sistema Internacional de Unidades. Muy bien, se le conoce como SI, Sistema Internacional, como SI, que establece 7 magnitudes fundamentales: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa, temperatura y cantidad de sustancia, con 7 unidades fundamentales y 2 magnitudes auxiliares o complementarias, la misma que solo tendrían una unidad básica. Entonces, desde 1960, hicieron una reunión en París, ¿no? Para denominar 7, ¿no? Para denominar un sistema internacional de unidades, porque no, hace tiempo que ya nosotros habíamos descubierto las magnitudes, ¿no? Entonces el ser humano dijo, caray, yo conozco el tiempo, yo conozco, ¿esto qué son? Entonces empezaron a estudiar a fondo, ¿no? Y se dieron cuenta que todas estas cosillas eran magnitudes, ¿no? Magnitudes físicas. ¿Y por qué fundamentales? Porque eran las primeras en conocerse, ¿no? Las primeras en ponerle un nombre, las primeras en nosotros encontrar, por eso que se le conoce como fundamentales y principales porque también se encuentran en el ambiente, ¿no? Este tipo de magnitudes, como su clasificación le dice, es de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza. Muy bien, listo. Entonces hicieron la reunión y dijeron, ya, mira, a todas estas magnitudes tenemos que ponerle unidades. Y estas unidades, como te mencioné, en cada magnitud son esas las siguientes, ¿no? Y después quedaron al final con 2 magnitudes auxiliares y complementarias, las mismas que solo tendrían una unidad básica. Entonces, de aquí en 1960, no te olvides, nace el reconocimiento de las magnitudes físicas fundamentales naturales, las principales. Bien, ahora hablemos de las magnitudes fundamentales en el sistema internacional. No, nosotros hemos hablado de las magnitudes fundamentales, pero de una definición de cada ellas. Pero ahora vamos a ver en el sistema internacional. Bien, acá tenemos las magnitudes: la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, intensidad corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Su unidad en el sistema internacional es el metro, ¿no? La longitud es el metro. Esta es una unidad principal. Esta es la que más se va a usar, la que más se va a ver en problemas, ¿no? La que más se va a pedir, ¿no? Siempre la longitud es un metro. No siempre, ¿no? Como hemos visto, poseen diferentes unidades la longitud, pero la principal es esta. La masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura en Kelvin, ¿no? La intensidad de corriente en ampere, en la intensidad luminosa en candela y la cantidad de sustancia en mol. Y sus símbolos son los siguientes: M de metro, kg de kilómetros, S de segundos, K de Kelvin, A de ampere, CD de candela y mol de mol. Bueno, el mol no le quisieron poner M porque ya hay un símbolo con M, ¿no? Entonces ahí dentro de, cuando hablaron de mol, ahí sí cambiaron. Muy bien, ahora hablemos de las magnitudes físicas auxiliares. A ver, vamos a ubicar dónde se encuentran las magnitudes físicas auxiliares. Las magnitudes físicas auxiliares también es según su naturaleza, ojo, también es según su naturaleza las magnitudes físicas auxiliares. Entonces vamos a definir
son aquellas magnitudes que no se pueden comparar o expresar con ninguna magnitud fundamental mencionada anteriormente. Entonces, las magnitudes físicas auxiliares, eh, las magnitudes físicas auxiliares también partieron de la naturaleza, ¿no? Se encuentran en la naturaleza estas magnitudes, pero dice que el gran problema con estas magnitudes físicas auxiliares es que no pueden compararse con las otras magnitudes fundamentales. Esa es la gran diferencia de los dos. Por ejemplo, tenemos la magnitud ¿no? del ángulo plano, el ángulo sólido, que la unidad está en radián, y del ángulo sólido está en estéreo radián, ¿no? Y sus símbolos son rad y SR. Estas son magnitudes que nosotros también está en la naturaleza. ¿Por qué? Recuerdas un sólido, recuerda un objeto, ¿no? Una esfera. Y si nosotros partimos un pedacito de esta esfera, nos damos cuenta que se forman ángulos de plano y se forma un ángulo sólido, no un ángulo sólido. Entonces, estos dos magnitudes, claro que se encuentran en la naturaleza. ¿Por qué? Porque en la naturaleza nosotros encontramos una esfera. Listo. Pero dentro de estos ángulos nosotros no pudimos compararlo con las siguientes magnitudes. Son dos cosas muy distintas. Entonces dijeron, ok, entonces nosotros decimos que también son magnitudes, estas dos también sean magnitudes, pero la gran diferencia es que no se pueden comparar con las fundamentales, no se pueden comparar. Estas son muy distintas, pero claro que está en la naturaleza, así que lo vamos a poner y le vamos a llamar magnitudes físicas auxiliares. Aquí están sus símbolos, el ángulo plano en radianes y el ángulo sólido en CR, ¿no? Muy bien. Ahora bien, después ya de hablar un poco de lo que fueron las fundamentales, después de hablar qué es una magnitud, ¿no? Después de hablar de dónde nace la magnitud, y es muy necesario hablar de la siguiente tipo de magnitudes, ¿no? El siguiente tipo de magnitudes. Como podemos ver acá en el esquema, ya hemos hablado de magnitudes físicas fundamentales, ya hemos hablado de magnitudes auxiliares. ¿Qué falta? Hablar de magnitudes físicas derivadas y también hablar de su origen, ¿no? Según su origen. Entonces vamos a ver aquí, vamos a ver las magnitudes escalares, vectorales, ¿qué más? Vectorales, escalares, ahí está, vectorales, escalares, por último las derivadas, ¿no? Que también se encuentra aquí está, las derivadas se encuentran al último, bueno, ahí están. Entonces vamos a empezar, porque solamente nos queda media hora, y tenemos que terminar esto de aquí. Y para poder intentar responder tus preguntas. Muy bien. Recordamos, las magnitudes se dividen en dos, según su origen y según su naturaleza. Según su naturaleza, nosotros ya hemos visto lo que son las magnitudes físicas fundamentales, ya hemos visto lo que son las magnitudes auxiliares. ¿Qué nos falta? Hablar sobre las magnitudes físicas derivadas. Bueno, eso va a ser al último, pero primero vamos a hablar del otro tipo de magnitud, que según su origen, las magnitudes físicas escalares y las magnitudes físicas vectoriales. Muy bien. Hablemos primero de las magnitudes escalares. Son aquellas que quedan completamente definidas por un número, ¿ya? Bueno, las escalares se quedan definidas por un número. Y las unidades utilizadas para su medida. Entonces son aquellas que quedan completamente definidas por un número y las unidades utilizadas por su medida. Esto es, las magnitudes escalares están representadas por el ente matemático más simple, conocido por un número. Entonces, las magnitudes escalares van a estar representadas por un número, no lo vamos a dar su valor numérico. Podemos decir que poseen un módulo, pero que carecen de dirección. Ejemplo, el área, la temperatura, el tiempo y la masa son magnitudes escalares, ¿no? Son magnitudes escalares. Estas magnitudes yo te había mencionado, sí, te había mencionado, pero no eran magnitudes principales, ¿no? No eran fundamentales. Son magnitudes que, claro, tienen una medida, ¿no? Que tienen una medida, que tienen una unidad, que tienen un valor numérico, dependiendo del caso. Pero el problema aquí es que no son fundamentales, ¿no? No son magnitudes fundamentales. ¿Por qué? Porque esto nació según su origen. Estos tipos de magnitudes no lo encontramos en la naturaleza, ¿no? Entonces, estos tipos de magnitudes se originan, ¿no? Como el área, nosotros la temperatura, el tiempo y la masa, ¿no? Tiempo y la masa. Bueno, como puedo ver, también existen otros tipos, otras magnitudes dentro de aquí, como podemos ver la temperatura. La temperatura también es una magnitud
fundamental, pero también se considera como magnitud escalar. También se le considera magnitud escalar. El tiempo también, la masa obviamente y el área, ¿no? El área. Estos son magnitudes escalares. Representadas por un número y una unidad, ¿no? Para su medida. Están representados por un ente matemático, ¿ya? Que es el número. Que podemos decir que poseen un módulo, ¿no? Que poseen un módulo, pero que carecen de dirección. Listo. Ahora hablemos de las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales, como su nombre lo dice, son aquellas magnitudes que requieren indicar el módulo, ¿no? Que requieren indicar el módulo, o sea, indicar el valor numérico. El valor numérico. Muy bien. Y la dirección ángulo. Entonces, dentro de estas magnitudes vectoriales, a diferencia de las magnitudes escalares, estas magnitudes vectoriales sí tienen una dirección, ¿no? Tienen un ángulo, sí tienen una dirección. Y también requieren indicar un módulo, o sea, requiere indicar un valor numérico, quiere indicar un valor numérico. Ejemplos son la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, etcétera. Como vemos aquí en la imagen, podemos observar lo siguiente. Un carro chocó, ahí vemos que ahí sucedió un accidente y nos dimos cuenta, ¿qué sucedió con la persona? Sucedió, mira, el carro tiene una velocidad de 60 metros por hora. Y nos dimos cuenta que esta velocidad del carro, al momento de chocar, se transfiere al cuerpo de la persona. Nos dimos cuenta acá, mira, la velocidad es del carro, pero al momento de chocar, la persona sale volando y nos dimos cuenta que sale diagonal, a una dirección diagonal y con la misma velocidad del carro, con la misma velocidad del carro. Esto sucede en la vida real, ¿no? Esto a veces sucede, pero no lo encontramos en la naturaleza. Esto se origina de un accidente, ¿no? Esto se origina de un accidente que es la velocidad, la aceleración, la fuerza, ¿no? Y el campo electrónico. Vemos aquí que del carro, al momento de chocar con acá, este concreto creo que es, al momento de chocar, este murito vamos a llamar, ¿ya? Este murito, al momento de chocar con el carro, aquí sucede una fuerza, acá sucede una fuerza, acá va a chocar con el carro y sucede una fuerza de choque, ¿no? Una fuerza de choque. Y tras esta fuerza va a suceder que la persona va a salir volando, que la persona va a salir volando. Entonces, como podemos ver, estas magnitudes vectoriales sí tienen un valor numérico y también tiene una dirección, tiene un ángulo, ¿no? Estos tipos de magnitudes tienen unas direcciones. Bueno, y la verdad es que este tipo de magnitudes se originan, nosotros no lo encontramos en la naturaleza. Este tipo de magnitudes se originan. A diferencia de las escalares, que las escalares no tenían dirección, sino que las escalares solamente podíamos medirlo, ¿no? Pero la cuestión que si tenía un valor, ¿no? Tenía un valor numérico, este tipo de magnitudes. Entonces, este tipo de magnitudes, a diferencia del vector, las vectoriales, es que las vectoriales tienen dirección. Y las escalares no tienen, ¿no? Y las escalares solamente es como calcular un valor numérico normal, pero en sus diferentes fenómenos físicos, ¿no? Como es el área, la temperatura, el tiempo, el masa, ¿no? Vemos que ese tipo de magnitudes no tienen dirección. Digamos, luego de hablar de las magnitudes escalares y vectoriales, tenemos que hablar de su sistema de unidades. Dice, el conjunto de unidades elegidas como fundamentales y las unidades derivadas correspondientes reciben el nombre de sistema de unidades. El sistema de unidades, entonces, son las unidades, el conjunto de unidades entre las fundamentales y las derivadas. Y recuerda que las fundamentales y derivadas son de magnitudes de origen de su naturaleza, ¿no? De su naturaleza. Listo. Sigamos. A ver, un momento. Sí, sí, el sistema de unidades adoptado por la mayoría de los países es el sistema internacional. Creo que el sistema internacional ya lo mencionamos, ¿no? Que quedó establecido en la novena Conferencia Internacional de Pesas y Medidas celebrada en París en 1960. Este año es importante, no lo olvides, la cual amplió y perfeccionó el antiguo sistema métrico basado en tres unidades. Antiguamente solo se poseía esto, metro, kilómetro y segundo,
Pero luego de 1960 nos dimos cuenta que después de estas magnitudes tenemos que poner sus unidades, ¿no? Porque ya nosotros encontramos que son unidades. Entonces vamos a hablar de la acción de medir. Medir es comparar una magnitud con otra, tomada de manera arbitraria como referencia, denominada patrón, y expresar cuántas veces las contiene. Esa es la acción de medir, ¿no? Es una comparación de una magnitud con otra, tomada de manera arbitraria como referencia, solamente como referencia denominada patrón. Y la unidad de patrón es toda unidad de patrón ha de poseer una condición fundamental, la de ser invariable. El patrón no es comparable, no es invariable, dice. Muy bien. Entonces, este es el sistema de unidades. Dentro del sistema de unidades se encuentra el sistema internacional, que es el más usado, ¿no? El sistema internacional. Hoy en día existe otro sistema, ya no solamente el internacional, ahora lo podemos usar otro tipo de unidades. Pero bueno, principalmente para que tú te vayas adecuando con esto, con la magnitud de física, primeramente es esto, conocer el sistema internacional. Muy bien. Ahora hablemos de la noción exponencial, ¿no? La noción exponencial, los múltiplos que nosotros debemos aprender. Primeramente, cuando hablamos de múltiplos existen diferentes prefijos, ¿no? Existen diferentes prefijos. Tenemos que saber su símbolo y su factor. Muy bien, cuando me hablen de prefijo de hexa, su símbolo es E, ¿no? Cuando me hablan de peta, P, tera, T, giga, G, mega, M, kilo, K, hecto y deca. Creo que este tipo de prefijo tú ya lo conoces, alguna vez lo has visto. Por ejemplo, el mega, ¿no? A veces te acuerdas cuando diga megabyte, ¿no? A veces cuando nosotros hablamos de unidades de almacenamiento de nuestro celular, vemos que nosotros vemos que poseen los megabytes, los kilobytes, ¿no? Entonces, estos prefijos kilo equivale a 10 al cubo. Cuando nosotros hablemos de kilobytes, es 10 al cubo, ¿no? Entonces, todos estos prefijos tienen su factor numérico y su símbolo, ¿no? Su símbolo. Por eso es que cuando nosotros vemos que en un almacenamiento del celular poseemos un KV, creo KB, ¿no? Vemos por ejemplo 50 KB, eso significa 50 kilobytes. Este es su factor, ya lo conoces. Aprende todo esto. Siguiente, una cosa es múltiplos, ¿no? Y otra cosa es submúltiplos. Submúltiplos, ¿cuál es la diferencia de los dos? La diferencia es que su exponente aquí es positivo y su exponente aquí es negativo. Esa es la gran diferencia de los dos, ¿no? Esa es la gran diferencia de los dos. ¿Cuáles son? Esos submúltiplos. ¿Cuáles son? Es el deci, el centi, el mil y el micro, el mano, el pico, el femto, el ato, y sus símbolos son el D minúscula, el E minúscula, el M, el U, ¿no? El N, el P, el F y el A. Y su factor sería el 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 menos cubo, así sucesivamente. Y también tenemos equivalencias. Estas equivalencias son muy importantes. ¿Por qué? Porque en estas equivalencias nosotros vamos a saber diferenciar entre las unidades de cada magnitud, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de pesos, cuando nosotros hablamos de pesos, cuando hablamos de masa también poseemos esto de aquí, ¿no? Cuando poseemos, a ver, un kilo, no, acá creo que es kilómetro, ya. Acá estamos hablando de longitud, perdón. Acá estamos hablando de longitud. Cuando hablamos de longitud, cuando hablamos de un kilómetro, ¿no? Capaz tú en algún momento lo has escuchado, y al momento de avanzar de un destino a otro, por ejemplo, a ver, tú has visto los letreros. Yo sé que los letreros verdes que se encuentran al momento de que tú vas viajando con tu familia a un destino, chocas en un punto donde hay un letrero verde y tu letrero verde dice Barranca o de tu destino donde quieres ir tantos kilómetros. Entonces, si tú no conoces la unidad de kilómetros, entonces lo puedes convertir. Me dice, Barranca a 25 kilómetros. ¿Y cuánto vale un kilómetro? Un kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Qué quiere decir? Que si yo considero 25 kilómetros es lo mismo decir 25.000 metros.
¿no? 25.000 metros. Entonces, si nosotros no conocemos las unidades, así nosotros tenemos que aprender estas equivalencias que son muy importantes. Que un kilómetro es igual a 1.000 metros, un metro es igual a 100 centímetros, ¿no? Por ejemplo, en tu estatura. A ver, yo mido 1,65, creo. 1,65. Entonces, 1,65. Esa medida, ¿no? Esa medida está en metros, ¿no? Me dicen 1,65 metros. Pero yo mido, ¿sabes? 1 metro y 65 centímetros, ¿no? Entonces, si yo no conozco la unidad de metro, yo lo puedo convertir a centímetros. Ese 1,65 metros, si yo lo convierto a centímetros, sería 165 centímetros. 165 centímetros. Cuando también hablamos de kilo, ¿no? Cuando hablamos de pesos, masas, 1 kilo equivale a 1.000 gramos. Una tonelada equivale a 1.000 kilogramos. Y un minuto equivale a 60 segundos. Esto capaz ya sabes que un minuto equivale a 60 segundos. Una hora equivale a 60 minutos. Y al final, una hora, si también lo pasamos a segundos, una hora equivale a 3.600 segundos. Muy bien. Y un metro cúbico, cuando hablamos de volumen, ¿no? Cuando hablamos de volumen, es también como decir 1.000 litros. Un metro cúbico es igual a 1.000 litros. Y un metro cúbico, si nosotros lo consideramos en centímetros, sería 10 a la sexta por centímetros cúbicos, ¿no? Centímetros cúbicos. Ahora hablemos del último. Hablemos de las magnitudes derivadas. Del último tipo en magnitud. Estas magnitudes derivadas son el área, el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, la rapidez angular, porque otras cosas es rapidez y otra cosa es rapidez angular, la fuerza, el trabajo de energía, ¿no? La potencia, la presión, la carga eléctrica, la frecuencia, el voltaje y la resistencia eléctrica. Sus unidades son los siguientes. Sus unidades del metro cuadrado. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué magnitudes derivadas? ¿Por qué magnitudes derivadas? Porque estos tipos de magnitudes nacen de otra magnitud. Por ejemplo, el área nace de longitud por longitud, o sea, de metro por metro. Por eso es que su símbolo es metro cuadrado, porque el área nace de longitud por longitud. Ah, entonces por eso es que se le conoce como derivadas. Claro, por eso es que se le conoce como derivadas, porque las magnitudes derivadas, ¿no? Nacen de una magnitud, de diferentes magnitudes como fundamentales, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, el volumen. El volumen también nace de área por longitud. O sea, área por longitud sería metros cuadrados por metros, o sea, metros cúbicos. La densidad, la densidad nace desde el peso entre el volumen, ¿no? De ahí nace la densidad. La velocidad nace desde la longitud o también distancia, desde la distancia sobre el tiempo. De ahí nace la velocidad. La aceleración, metro por segundo cuadrado. La aceleración nace la velocidad. La velocidad sobre el tiempo, ¿ya? De ahí nace la aceleración. La rapidez angular, radianes entre segundos. La fuerza de Newton, ¿no? El trabajo y energía en joules. La potencia en watts, ahí está, en W. La presión en pascal, en pa. La carga eléctrica, el coulomb en C. La frecuencia en hertz, ¿no? En HZ. Creo que este tipo de unidad lo vemos en las radios. Cuando en la radio, por ejemplo, te decían, a ver, tiene 3000 HZ, ya sabes su unidad, es hertz, y ya sabes su magnitud, que es la frecuencia. El voltaje en volt y la resistencia eléctrica en ohm, aquí está su símbolo. Entonces, estas magnitudes derivadas nacen de otras magnitudes, nacen del momento de unir diferentes magnitudes en diferentes fórmulas, de ahí nacen las magnitudes derivadas, por eso derivadas, ¿no? Derivadas, pero también lo encontramos en la naturaleza, por eso es que se encuentra aquí dentro de esta clasificación, dentro de la naturaleza, aquí están. Bien, ahora sí hemos terminado a hablar de todos los tipos de magnitudes, de sus unidades, ¿no? Y vamos a intentar responder algunas preguntitas y con eso vamos a concluir la clase de hoy día. A ver, no tengo aquí, no tengo a la mano lo que es no tengo a la mano lo que es el PDF, pero sí lo tengo aquí. A ver, vamos a intentar leer.
Muy bien. En tu guía también puedes observar las magnitudes fundamentales y las derivadas. Algunos símbolos, ¿no? Algunas unidades en el sistema internacional, ¿no? Entonces, ahí poseemos. A ver, vamos a responder la pregunta número uno. Yo sé que tú tienes tu guía a la mano. La pregunta número uno dice, indica cómo se clasifican las magnitudes físicas según su origen. Según su origen, a ver, voy a intentar abrir pizarra para poder intentar resolver todo. ¿Está bien? Vamos a abrir por aquí. Vamos a abrir por aquí. Ahí está. Vamos a responder el problema número uno. ¿Está bien? El problema número uno me dice, indica cómo se clasifican las magnitudes físicas según su origen. Ya, muy bien. Te voy a ayudar aquí. Mira, nosotros vimos los tipos de magnitudes. Los tipos de magnitud física se dividen en dos, en según su naturaleza y según su origen. Pero el problema me dice, indica cómo se clasifican las magnitudes físicas según su origen. Y según su origen se divide en dos, en magnitudes físicas escalares y magnitudes físicas vectoriales. Entonces, esa va a ser mi respuesta en la número uno. Se va a dividir en magnitudes físicas vectoriales y también en magnitudes físicas. Es el otro, escalares, ¿no? En esas dos se dividen. Ahí está, muy bien. Magnitudes físicas vectoriales o magnitudes físicas escalares. Muy bien, en esas dos se dividen. Esa sería mi pregunta número uno. Pasemos al problema número dos. ¿Qué es lo que me dice el problema número dos? No tengo la guía acá a la mano, pero sí lo tengo en mi celular. ¿Ya? En tu guía ahí a la mano. La problema dice, una rayita es toda aquella que puede medirse con cierto grado de precisión usando para ello una unidad de medida patrón convencionalmente establecido. A ver, vamos a responder. Una es toda aquella que puede medirse con cierto grado. Creo que, a ver, con cierto grado de precisión usando para ello una unidad de medida patrón que es una magnitud, a ver si no me equivoco, toda aquella, una magnitud, porque a ver, creo que a ver, vectorial, requieren ser un módulo y la dirección, ejemplo, magnitud son la velocidad, ¿no? Este creo que no es. Las escalares son aquellas que pueden definir por un número, ya, con cierto grado de precisión, y las unidades utilizadas son para su medida. Escalares están representados por el ente matemático, usando para ello una unidad de medida patrón convencionalmente establecida. Creo que este tampoco. Las auxiliares no se pueden comparar, ya tampoco. Creo que esta sería la respuesta. Es todo aquella que puede medirse con cierto grado de precisión, usando para ello una unidad de medida patrón convencionalmente. Creo que, no estoy seguro que es este, pero vamos a ir viendo más opciones. La magnitud es ese medido puede ser percibido por algún medido, las magnitudes físicas son numerosas. Ya, creo que estoy en lo cierto. Si no más me equivoco, muy bien. Problema número 3, creo que el número 2 son las magnitudes físicas, las magnitudes auxiliares, creo que es, ¿ya? Las magnitudes físicas, las derivadas también vemos que creo que no es, o las derivadas. A ver, vamos a ver, ¿ya? Magnitudes físicas fundamentales, ya lo conocemos. También las magnitudes del sistema, bueno, la unidad físicas auxiliares, eso también vimos aquí. Creo que las físicas auxiliares son, porque acá me dice que poseen un patrón convencionalmente, o poseen un patrón. Muy bien. Problema número 3. Las rayitas son aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Las son aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Creo que acá es las unidades. Las unidades son aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales. El símbolo de, ya, bueno, creo que sí,
Las unidades creo que es en la respuesta número 3. ¿Ya? Ahí anda apuntando en tu guía. Digamos, el símbolo de metro es, ya este es fácil. Aquí está. Aquí está, a ver. Por acá, vamos a arribita, arribita. Ahí está. El símbolo de metro es M, ¿no? El símbolo de letra es M. Apunta ahí en tu. Acá vamos a poner como pregunta número 4. El M. Ah, la pregunta número 4 va a ser M minúscula. Listo, sigamos. Problema número 5. ¿Cuántas magnitudes fundamentales existen? Contamos. Empezamos a contar nuestras magnitudes fundamentales. A ver, ¿cuántas magnitudes fundamentales? Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ¿no? 7 magnitudes fundamentales. Ese es el problema número 5. Ya. Problema número 6. El símbolo de los grados de Kelvin. A ver, buscamos. El símbolo de grado de Kelvin, aquí está, es la K, ¿no? La 6 sería K. Grado de Kelvin sería la K en mayúscula, ojo, no vas a poner la K en minúscula. El símbolo lo programan, muy bien. La problema 7, el símbolo CD es de, a ver, el símbolo, acá está, ve, el símbolo de CD pertenece a la magnitud de la intensidad luminosa, ¿no? La intensidad luminosa. Entonces, el CD es el símbolo de candela. Bueno, podemos poner candela, creo que porque acá está su unidad. El símbolo CD es de candela, ¿no? Porque si nosotros decimos que el símbolo de grados Kelvin, el símbolo de grados Kelvin es K, entonces estamos hablando de la unidad, no estamos hablando de la magnitud. Ten mucho cuidado en estos problemas. En el problema 7, ¿no? Acá no estamos hablando, acá el problema no quiere saber la magnitud, sino quiere saber de dónde nace el símbolo, ¿no? Nace de la unidad de, vemos aquí, nace de la unidad de la candela. Ponemos aquí, todo en minúscula, candela. Ahí está. Problema número 8. El metro cuadrado es la unidad de, vamos a buscar en nuestra diapositiva, creo que estaba más abajito. Ahí está. El metro cuadrado, este se le llama metro cuadrado, ahí está. El metro cuadrado es la unidad de área, ¿no? Es la unidad de área. Aquí vamos a poner, es la unidad de área. El problema número 8, acá sí ponemos la magnitud, ojo, acá sí ponemos la magnitud porque ya me está diciendo que el metro cuadrado es unidad. Y me está preguntando, ¿de qué unidad? No está hablando de símbolos. El problema 8 no me habla de símbolos, sino me dice de una unidad hacia la magnitud, ¿no? Y la magnitud sería el área. Bueno, acá no hay título, entonces te lo pones la tilde. Ya, acá sería el área. Acá hay tilde. El problema 8 que hay tilde, ten cuidado. El metro cuadrado pertenece al área. Vamos con los dos últimos. El símbolo de metro cúbico. Uy, vamos a buscar. El símbolo de metro cúbico, ¿a quién pertenece? Al volumen. Entonces ponemos aquí, problema 9, sería volumen, ¿no? Ahí está. Pertenece al volumen. Y por último, el 10 dice que la unidad de aceleración en el sistema internacional, dice, buscamos la unidad de aceleración. Ahí está. En el sistema internacional equivale metros por segundo al cuadrado. La unidad de la aceleración en el sistema internacional. A ver, vamos a buscar el sistema internacional por aquí, ¿ya? El sistema internacional. Vamos arribita, creo que arribita está. Ahí está. Bueno, acá solamente me hablan de la aceleración, pero yo te voy a decir, en el sistema internacional no está ninguna media post, pero está aquí. La aceleración sería, aquí está, en metro por segundo al cuadrado, ¿ya? La aceleración en el problema 10 sería metros por segundo al cuadrado. Listo. Con eso
Apunten, no te olvides en tu guía el problema 1, magnitud físicas vectoriales y magnitud físicas escalares. Problema 2, creo que nos quedamos con la duda, creo que, a ver, que puede expresarse en función de magnitudes fundamentales, son que magnitud independiente que se basen para fijar unidades en función de las cuales se expresan de más, y la magnitud físicas, todo hay que medirse en cierto grado de precisión usando una... Ah, ya. En la respuesta del problema 2 estaba en nuestra misma guía y nos dimos cuenta. Dice que el problema nos dice, una rayita es toda aquella que pueda medirse por cierto grado de precisión. Y ese, ahí está en la guía dice que la magnitud física, una magnitud física es toda aquella que puede medirse con cierto grado de precisión. Entonces, en el problema 2 era magnitud física, una magnitud física. Ahí está, esa sería la respuesta. En el problema 3 también hay que sacarnos de dudas, dice, las son aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Y eso también está en nuestra guía. Son aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Entonces, esa definición es la magnitud derivada. Es la magnitud derivada. Entonces, nuestro problema número 3 sería las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas, ¿no? Las magnitudes derivadas son aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Listo, ya tenemos las respuestas de todas las preguntas. Voy a ponerlo aquí ojito. 2, 3. Muy bien. Listo. Hoy día sí que ha sido un día muy confortante. Hemos logrado acabar todo lo que viene a ser a la guía, ¿no? Todo lo que viene a ser a la guía. Entonces, con esto vamos a dar terminada la clase de hoy día. Espero que hayas comprendido sobre las magnitudes, ¿no? Que se presentan algunas en la naturaleza, nosotros mismos lo podemos encontrar. Luego, y dentro de estas magnitudes, al momento de unir en diferentes formas, también se forman otras magnitudes, ¿no? Que otros tipos de magnitudes, que son las magnitudes derivadas. Muy bien, recuerda que las magnitudes por su origen es el vectorial, ¿no? Porque estas magnitudes poseen un origen, nosotros mismos los originamos. Como podemos darnos cuenta, ¿no? La fuerza, nos podemos dar cuenta, nosotros mismos generamos estas magnitudes vectoriales, tienen dirección. Y al final las escalares solo poseen un valor numérico, no tiene dirección, no tiene dirección. Bien, a ver, si me escuchan por ahí, vamos a dar concluido la clase de hoy día, la grabación, por favor.